esta oportunidad queremos ayudarles, colaborarles con la guía de continuidad educativa, la que tiene que ver con la fase 1, semana 3. Así es que vamos a entrar en materia. La guía en esta oportunidad trata sobre la unidad 3 y la unidad 3 se llama Narremos. El contenido sobre el que vamos a estudiar es elementos del cuento, lugar, tiempo y personajes, el verbo, concepto y el verbo. Vamos entonces a iniciar con lo que es la actividad 1. Lee con mucha atención el siguiente cuento titulado Carrera de zapatillas. Antes de la lectura, responde en tu cuaderno de qué crees que tratará el cuento. Pues considero que en términos generales pudiera tratar de una carrera usando zapatillas. Este pudiera ser una respuesta de uno de ustedes al momento de preguntarle: ¿por qué crees que se llama carrera de zapatillas? Pues cada uno de ustedes va a tener su opinión al respecto y pudiera ser que porque los participantes usan zapatillas, pudiera ser esa una respuesta, pero cada uno de ustedes puede colocar lo que piense al respecto. Ahora viene otra pregunta: ¿cuál es tu cuento favorito? Aquí voy a responder a título personal para que ustedes tengan una idea. Uno de mis cuentos favoritos es El Sastrecillo Valiente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Explica por qué. Es mi cuento favorito por la confianza que tiene en sí mismo el Sastrecillo Valiente. Además, promueve el espíritu emprendedor que todos deberíamos de tener. Todos tenemos un don diferente que si queremos llegar al éxito debemos descubrir y desarrollar. Si no han leído este cuento, les invito a que lo lean. Es muy bonito, muy interesante. Así es que ese sería mi aporte sobre las preguntas que aparecen al inicio del cuento. Vamos ahora a la actividad que es Carrera de zapatillas. Es una adaptación. Vamos a leer este cuento. Llegó por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano, porque era el día de la gran carrera de zapatillas. A las 9 ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque, pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos. ¡Ja, ja, ja! Se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. ¡Jo, jo, jo! Se reía del rinoceronte que era tan gordo. ¡Je, je, je, je! Se reía del elefante por su trompa tan larga. Y entonces llegó la hora de la carrera. El zorro llevó unas zapatillas con rayas amarillas y rojas. La cebra unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Es que era tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude!, gritó la jirafa. Y todos los animales se quedaron mirándola, pero el zorro se fue a hablar con ella y le dijo: Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos, y vinieron las hormigas que rápidamente subieron por sus zapatillas para atarle los cordones. Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida, en sus marcas, preparados, listos, ya. Cuando terminó la carrera, todos festejaron,
porque habían ganado una nueva amiga, que además aprendió lo que significaba la amistad. Colorín colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. Fin. Esta adaptación es creada por Alejandra Bernardis Alcaín, es una escritora argentina. Vamos ahora a responder en tu cuaderno sobre la lectura que acabamos de leer. ¿En qué lugar se reunieron los animales? Pues si ustedes se fijaron, estaban reunidos junto al lago. ¿Por qué el cuento se llama Carrera de Zapatillas? Porque todos tenían zapatillas para correr. ¿Qué actividad planeaban realizar? Pues una carrera. ¿Te parece la actitud de la jirafa? No, no es una buena actitud. ¿Crees que las hormigas reaccionaron bien? Sí. ¿Por qué? Porque ayudaron a la jirafa cuando lo necesitaba y de esa forma se dio cuenta que todos necesitamos de los demás. Estas son mis aportes, niños y niñas, para las respuestas de las preguntas del cuento. Cada uno de ustedes puede colocarle diferentes respuestas de acuerdo a lo que percibió o a lo que considera que es más conveniente. Aquí les apoyo yo con algunas ideas para que ustedes puedan ubicarse sobre lo que consideran que sucedió en el desarrollo del cuento, pero lógicamente que cada uno de ustedes puede escribir lo que más considere conveniente. Vamos al desarrollo. Actividad 2. Lee la siguiente información. Elementos del cuento. ¿Cuáles son los elementos del cuento? En primer lugar, el lugar. Es el espacio físico donde se desarrollan los hechos. Tiempo. Corresponde a la época en que se desarrolla la historia. Personajes. Son los animales o personas que representan los hechos. Tipos de personajes. Hay personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son quienes protagonizan la historia, tienen un papel relevante. Y los personajes secundarios son los que participan en la historia, pero sus acciones no son tan relevantes. Por ejemplo, en el cuento que acabamos de leer, podríamos hablar de personajes principales tales como la jirafa, las hormigas. Y de personajes secundarios pudiéramos hablar del resto de animales como el rinoceronte, como la tortuga, como ¿qué otros animales aparecieron ahí? Los otros animales que se mencionan pero que no tuvieron una participación muy relevante en el desarrollo de la historia. Vaya, vamos ahora a leer nuevamente el cuento anterior y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con los nombres de los personajes, el lugar y el tiempo en que sucedieron los hechos en el cuento. Carrera de zapatillas. Vaya, aquí hemos ubicado 3 elementos del cuento, son los que vienen en la guía y aquí les he apoyado colocando algunos aspectos que pudieran acercarse a lo que tiene que ver con los elementos señalados. Por ejemplo, el lugar donde se desarrolla la carrera es junto al lago, en el bosque. El tiempo, el día que se realizó la carrera, a las 9 del día de la carrera de la zapatilla. Los personajes del cuento fueron los animales del bosque, el zorro, estos eran los animales de los que le hablaba, que son secundarios. La jirafa es un personaje principal, las hormigas principal, la tortuga, el rinoceronte, el elefante son el resto de personajes secundarios. Actividad. Lee la siguiente información. Vaya, aquí hablamos sobre los verbos. Los verbos son palabras que representan acciones en diferentes tiempos. En presente, si las acciones se llevan a cabo en el momento que se habla, por ejemplo, correr, comer, jugar, estudiar, dormir, escribir. En pasado, si las acciones ya ocurrieron, por ejemplo, corrió, comió, jugó, estudió, durmió, escribió. Y en futuro, si las acciones aún no han ocurrido y ocurrirán. Por ejemplo, pudiéramos decir, correré, comeré, jugaré, estudiaré,
dormiré, escribiré, etc. Esas pudieran hacer algunas acciones en futuro. Veamos ahora, lee nuevamente el cuento e identifica los verbos que aparecen en negrita. Escríbelos en tu recuadro como en el siguiente ejemplo. Aquí hay un ejemplo: correrá, comerá, jugará, estudiará, dormirá. Estos verbos están en futuro. Ahora, de los verbos que aparecen en el cuento La carrera de zapatillas, los que están en negrita son llegó, levantaron, llevó, gritó, fue, pidió, subieron, terminó, aprendió. Todos estos verbos que están en negritas en el cuento Carrera de Zapatillas, que se los he colocado acá, están escritos en tiempo presente porque son acciones que se están realizando en este momento. Vamos a la actividad 4. Es hora de practicar lo aprendido. Planifica la escritura de un cuento. Sigue los siguientes pasos. Aquí se les está pidiendo que cada uno de ustedes, niños y niñas de tercer grado, traten de elaborar un cuento siguiendo estos 3 pasos. Miren, paso 1. Piensa quiénes serán los personajes de tu cuento. Pueden ser objetos, animales, personas, etc. Aquí aparecen unos dibujitos de unos animales para que ustedes puedan determinar con cuáles de estos animales van a formar los personajes de su cuento. Paso 2. Elige un tiempo y lugar en el que se desarrollará la historia. Puede ser un volcán, puede ser una montaña, puede ser un bosque, puede ser en el espacio. Hay diferentes lugares donde se puede desarrollar una historia. Y el paso 3 responde, para poder construir el cuento, qué cosas harán los personajes, cuáles serán sus acciones heroicas, qué cosas extrañas sucederán, tendrán conflictos los personajes, así como en el cuento que acabamos de leer, que hubo el conflicto de la jirafa con los demás animales. ¿Cómo resolverán sus conflictos? Entonces, niños y niñas, aquí les dejo estos 3 pasos. Cada uno de ustedes tiene que crear una pequeña historia considerando estos 3 pasos. La escribe en su cuaderno. No necesariamente tiene que ser un cuento muy largo. Puede ser un cuento donde consideremos los 3 pasos y retomemos algunos aspectos de lo que hemos aprendido en el cuento que se ha leído en esta oportunidad. Luego, la sugerencia: si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente con la autorización y apoyo de tu responsable en tu hogar. Al final viene la autoevaluación, donde ustedes van a colocar una X si han hecho, si hicieron con ayuda o si necesitan más apoyo para poder lograr las actividades que aquí se les proponen. Agradezco enormemente que estén viendo mis videos. Dios les bendiga y les dé sabiduría para seguir adelante con la actividad interesante del aprendizaje. Muchas gracias. Bendiciones.